Era 6 de abril de 1987. Málaga despertaba con su habitual resplandor de primavera. La brisa del mar se colaba entre los edificios como un susurro eterno, y los pájaros revoloteaban sobre los tejados blancos de la ciudad andaluza. Pero en el barrio de Welling, la luz del día se enfrentaba a una ausencia. Un niño de 13 años, ojos profundos como tinta sobre lienzo y alma de artista precoz, no regresó a casa aquella tarde. Su nombre, David Guerrero Guevara. Su apodo, el Niño Pintor. David era más que un niño con talento. Era un fenómeno. Un prodigio que pintaba cuadros con una madurez pictórica que desconcertaba a críticos y profesores. Sus obras, expuestas ya en galerías, hablaban de soledad, de miradas rotas, de paisajes que parecían haber sido pintados por un hombre con décadas de experiencia. Pero eran suyas. De él. De un niño. Ese lunes debía asistir a una galería para preparar su participación en una exposición en Madrid. Salió de casa poco después de las 7. Nunca llegó. No hubo gritos, ni testigos, ni huellas. Solo un silencio que, como sus cuadros, lo decía todo, sin decir nada. Su desaparición fue el comienzo de una de las investigaciones más largas y desconcertantes de la historia criminal española. Pero lo que hace este caso tan particular no es solo la ausencia. Es lo que dejó tras de sí. Pistas que no conducen a ningún lugar. Testimonios desconcertantes. Y teorías que rozan lo inexplicable. ¿Qué pasó con David Guerrero Guevara? ¿Fue raptado por una red organizada? ¿Se marchó voluntariamente con alguien que admiraba? ¿O su talento lo convirtió en blanco de algo aún más oscuro? Esto no es solo un caso de desaparición. Es un viaje a través de la inocencia interrumpida, del arte como profecía y del tiempo como carcelero. Y comienza aquí. Málaga. 6 de abril de 1987. El sol se derramaba como pintura líquida sobre las fachadas blancas del barrio de Welling. Era lunes de Semana Santa, y la ciudad olía a incienso, mar y aceite caliente. Las voces de los vecinos se mezclaban con las campanas lejanas, con los gritos de los niños corriendo entre los portales, con la música cofrade que salía de las ventanas abiertas. Entre ellos, caminaba un niño de 10 años. Llevaba un cuaderno, una caja de pinturas y una misión: capturar el mundo en colores. Su nombre era David Guerrero Guevara, pero pronto, todos lo conocerían como el Niño Pintor de Málaga. David no era un niño cualquiera. No jugaba al fútbol ni perdía el tiempo con videojuegos. Lo suyo era el lienzo. Desde los 6 años, pintaba rostros con una precisión inquietante. Sus retratos eran miradas detenidas, emociones encapsuladas, como si tuviera un don para ver más allá del cuerpo. El niño prodigio, le llamaban. La prensa local empezaba a interesarse en él. Estaba invitado a exponer en la prestigiosa galería La Maison, en Madrid. Sus cuadros hablaban. Algunos decían que hasta incomodaban. Aquel lunes, como cada tarde, David salió de casa tras merendar. Su madre pensaba que iba a una entrevista con el dueño de la galería. Pero nunca llegó. La calle donde vivían estaba tranquila. No había señales de alarma. Todo era normal. Demasiado normal. La familia no imaginaba que acababan de ver por última vez a su hijo. Y que lo que vendría después no sería una búsqueda, sino una herida abierta que aún, décadas después, sigue supurando en la memoria de Málaga. David salió de casa alrededor de las 7 de la tarde. Iba vestido con un pantalón azul, una chaqueta clara y una sonrisa de quien llevaba consigo algo importante. Su madre, Aurora, creyó que era un simple compromiso, una entrevista con una persona vinculada a su futura exposición en Madrid. El contacto se lo había facilitado un profesor de pintura. Pasaron las horas. La cena se enfriaba. La noche llegó con su quietud incómoda. Y David no volvió. A las 10:30, Aurora no aguantó más. Llamó a la policía. Las primeras patrullas recorrieron el barrio. Tocaron puertas, preguntaron, pero nadie sabía nada. Era como si se hubiera desvanecido entre dos latidos. En su cuarto, sobre la mesa, quedaron los lápices afilados, un dibujo a medio hacer y una nota mental detenida en el tiempo. Era el mundo de David: colores, trazos, ideas. Pero también señales. Algunos familiares aseguraron que ciertos dibujos parecían premonitorios. Otros,
simplemente perturbadores para la edad que tenía. Como si, de algún modo, supiera algo que los adultos aún no podían ver. La desaparición corrió como fuego por la ciudad. El niño pintor había desaparecido. ¿Secuestro? ¿Accidente? ¿Fuga voluntaria? Los medios locales titularon: "El prodigio ha desaparecido". Y poco a poco, la historia cruzó fronteras. La policía organizó batidas, entrevistas, revisó hospitales, morgues, estaciones. Nada. Los carteles con el rostro de David empezaron a cubrir Málaga como una segunda piel. Una semana después, la familia recibió una llamada misteriosa. Venía de Suiza. Una voz masculina preguntó por David. Cuando la madre respondió, el hombre colgó. Las autoridades rastrearon el número. Era real. Desde Lausanne. Pero no se pudo identificar al autor. ¿Una broma macabra? ¿Una pista? ¿Una señal de tráfico infantil? Era la primera grieta en una desaparición que no encajaba con nada conocido. Las primeras 48 horas fueron cruciales. La policía lo sabía, pero no había rastros. Ni mochila, ni ropa, ni testigos fiables. David desapareció como si el aire se lo hubiese tragado. Se revisaron contenedores, solares vacíos, túneles, incluso pozos antiguos en las afueras. Nada. El caso empezaba a adquirir un halo de pesadilla, uno donde el protagonista desaparece, y los detalles se disuelven cada día más. Un vecino dijo haber visto a David subiendo a un coche blanco cerca del puerto. Otro afirmó que un hombre lo llamó por su nombre desde una furgoneta. Pero los retratos robot nunca coincidían. El coche blanco se convirtió en símbolo del misterio, y también en el fantasma de muchas desapariciones de menores por toda España durante los años 80 y 90. Era un patrón, pero sin lógica. Y en medio, el rostro del niño pintor. Algunos amigos del entorno artístico de David aseguraron que el niño tenía una sensibilidad especial. Otros mencionaron que ciertos adultos lo admiraban demasiado. El profesor que lo puso en contacto con la supuesta entrevista nunca fue plenamente investigado. Los agentes recogieron testimonios contradictorios, perfiles confusos. Muchos se desvanecieron al poco tiempo. Ignorancia, miedo o silencio intencionado. David no era un niño común. Había sido invitado a exposiciones, incluso en Madrid. ¿Quiénes eran los adultos que lo rodeaban? Algunos tenían reputación ambigua. Se hablaba en voz baja de admiradores extraños, propuestas fuera de lugar, invitaciones solitarias. La policía barajó una hipótesis. ¿Pudo haber sido víctima de una red de explotación? Pero sin pruebas, sin cuerpo, sin confesiones. La teoría se convirtió en otro papel más dentro del expediente. Pasaron los meses. La desesperación daba paso a una resignación callada. Pero entonces, un funcionario del consulado español en Bruselas avisó de algo extraño. Un niño muy parecido a David había sido visto en compañía de adultos extranjeros, en un hotel del centro. El recepcionista dijo que el pequeño hablaba español y parecía asustado. Pero cuando las autoridades acudieron al lugar, ya se habían marchado. El aviso quedó registrado. La madre de David se aferró a esa posibilidad. Su hijo podía estar vivo y lejos. Interpol comenzó a cruzar datos. Desapariciones similares en Portugal, Francia y Alemania coincidían en patrón y fechas. Niños creativos, de entornos humildes, con perfiles vulnerables. Algunos sospechaban de redes de adopción ilegal. Otros, algo más oscuro, tráfico de menores para explotación o experimentación médica. La falta de coordinación policial en la época hizo que todo se diluyera en teorías. Pero David estaba ahora en el mapa internacional. Y eso, para su madre, era una chispa de esperanza en medio del luto. Algunos informes señalaban posibles vínculos entre diplomáticos, empresarios y estos casos. Un niño como David, inteligente, talentoso, silencioso, podía ser reeducado en otro país, adoptado por familias con recursos, bajo una nueva identidad. ¿Era eso posible? Más aún, ¿se habría hecho ya con otros menores? Los padres de David pidieron ayuda a todas las instancias internacionales. Pero el tiempo pasaba, y con cada mes, las embajadas se volvían más frías. Las respuestas,
más evasivas. Un investigador privado mostró a la familia algo devastador: un supuesto catálogo de adopciones ilegales en el extranjero. Entre los perfiles, un niño llamado Daniel, con una fotografía casi idéntica a David. Cabello oscuro, rasgos andaluces. Fecha: octubre de 1987. Lugar: Bélgica. La madre lloró. No era prueba definitiva, pero el parecido era innegable. La policía no pudo avanzar. El documento era no oficial. Pero para muchos, ese archivo probaba lo que el mundo no quería ver. Tras la desaparición de David, sus pinturas cobraron un nuevo valor. Ya no eran solo muestras de talento precoz. Eran posibles mensajes, advertencias, profecías. Una obra en particular inquietaba a su madre. Un niño solo en una carretera, mirando un horizonte vacío. Lo pintó semanas antes de desaparecer, dijo entre lágrimas. Otro cuadro mostraba una figura infantil dentro de una caja cerrada, rodeada de ojos. ¿Era una metáfora? ¿O un recuerdo anticipado? ¿Podía un niño de 13 años presentir su destino? Uno de sus últimos cuadros fue bautizado como El Grito Silencioso. La figura central era un niño sin boca, en un bosque oscuro. Manos enormes lo sujetaban desde los extremos del lienzo. Sus ojos, desorbitados. Muchos lo interpretaron como una expresión de encierro, de abuso, de miedo. Para expertos en arte, era inusual que un niño de su edad plasmara angustia con tal precisión simbólica. ¿A qué temía David? ¿De qué intentaba hablar, sin hablar? En su estudio improvisado, quedó un cuadro inacabado. Mostraba a un niño de espaldas, frente al mar embravecido. Una pequeña barca flotaba a la deriva. La arena, negra. El cielo, rojo. El mar, lleno de formas que parecían manos saliendo del agua. En la esquina inferior derecha, la firma, David G. Y una fecha, 4 de abril de 1987. 2 semanas antes de desaparecer. Nadie supo qué representaba, pero la imagen quedó marcada en la memoria de quienes la vieron. Era bella. Era aterradora. Un psicólogo infantil que analizó los cuadros sugirió una teoría estremecedora. David podría haber sido víctima de un trauma antes de desaparecer. Tal vez ya había sido amenazado. O incluso, abusado. Sus obras serían entonces una vía de escape. Una forma de gritar lo que no podía decir. Algunos expertos en lenguaje visual hallaron patrones de encierro, vigilancia y angustia. Incluso símbolos repetidos, relojes rotos, ventanas cerradas, caminos sin salida. Para su madre, esas pinturas eran un testimonio. Un legado que el mundo aún no sabía descifrar. En la Málaga de finales de los años 80, no todos confiaban en las versiones oficiales. En barrios y tertulias, empezaron a circular susurros, rumores. Algunos afirmaban que David había sido secuestrado por una red clandestina, una organización poderosa, invisible, que operaba por encima de las leyes. Una red de trata, de explotación, de poder. Los indicios eran escasos, pero las desapariciones de menores en Andalucía no eran casos aislados. Lo que dolía era el patrón. Niños pobres, niños invisibles, niños como David. La familia comenzó a notar algo inquietante. Ciertas pistas parecían ignoradas. Testigos que hablaban, y luego se retractaban. Archivos que no aparecían. Llamadas sin registrar. Una periodista local, que investigó el caso en los 90, lo dijo sin rodeos. Alguien estaba más interesado en cerrar el caso que en resolverlo. Se hablaba de complicidades, de errores que nunca se reconocieron, de presiones desde arriba, y de una verdad que, quizá, nunca debió salir a la luz. David Guerrero Guevara no fue un caso aislado. En los años siguientes, otros menores desaparecieron en circunstancias similares. En Córdoba, en Sevilla, en Granada. Ningún patrón oficial fue reconocido, pero los paralelismos eran alarmantes. Niños entre 10 y 14 años. Entornos humildes. Desapariciones sin testigos claros. Cuerpos que nunca aparecían. Algunos investigadores independientes hablaron de un modus operandi. Pero nadie, nunca,
quiso unir los puntos. Un vecino del bloque donde vivía David planteó una teoría inquietante. Ese niño nunca salió del portal. ¿Y si su desaparición ocurrió antes de llegar a la galería? ¿Y si todo lo que se dijo después fue un encubrimiento? Algunos recordaban que una reforma había tenido lugar poco después en los bajos del edificio. Una reforma rápida, inusual. ¿Era paranoia? ¿O alguien había enterrado algo más que cemento? La familia pidió investigar. No hubo orden judicial. El silencio, otra vez, fue más fuerte que la duda. Era el año 2008, 21 años después de la desaparición de David. Una llamada llegó a la redacción de un periódico local. El periodista al otro lado apenas pudo creer lo que oía. Una mujer, residente en Suiza, aseguraba haber visto a David, o a alguien idéntico. Un hombre, ya adulto, que hablaba español con acento andaluz. Mismo rostro, misma expresión, y lo más estremecedor, pintaba como lo hacía David, con el mismo estilo, con la misma sensibilidad. Uno de los cuadros expuestos en aquella galería retrataba a un niño moreno, con mirada profunda. Un visitante tomó una fotografía y la compartió en foros españoles. Días después, llegó a manos de la familia Guerrero Guevara. Al verla, la madre de David no dudó. Ese niño es mi hijo. Pero, ¿cómo era posible? ¿Había sobrevivido? ¿Había sido retenido todos esos años? ¿Y por quién? La esperanza, que tantos años había estado enterrada, comenzaba a abrirse paso. Y con ella, nuevas preguntas. La testigo suiza afirmó haber hablado brevemente con ese hombre. Decía llamarse Daniel, pero no tenía documentos visibles. Vivía en un hostal modesto, y se había marchado pocos días después. Los investigadores se movilizaron tarde. Demasiado tarde. Cuando llegaron al hostal, no había registro con ese nombre. Ni cámaras, ni testigos. Solo una habitación vacía. Y una nota escrita a mano. El arte es libertad. El silencio, también. ¿Fue una provocación? ¿Un mensaje real? ¿O simplemente una coincidencia escalofriante? Algunos criminólogos comenzaron a explorar una nueva línea. ¿Qué tal si David fue efectivamente secuestrado? Pero no para ser dañado, sino para ser ocultado. ¿Adoptado ilegalmente por una familia extranjera? ¿Criado con otra identidad? La idea era tan desconcertante como dolorosa. Una vida sin memoria, sin raíces, sin pasado y sin familia, pero vivo. ¿Podía ser esa la razón de su desaparición? ¿Y de su silencio? Las autoridades internacionales se mostraron escépticas, pero la familia no perdió la fe. Volvieron a alzar la voz. Volvieron a buscar. Décadas después, el nombre de David Guerrero no ha desaparecido. Sigue escrito en las paredes del recuerdo malagueño. Murales con su rostro adornan barrios donde alguna vez jugó. Escuelas llevan su nombre. Artistas locales lo pintan como un ángel sin tiempo. Cada año, un puñado de personas se reúne en silencio frente al portal del número 5 de calle Gaona. Colocan flores, velas y un retrato que nunca envejece. David no creció. David sigue allí, donde lo vieron por última vez. Los cuadros que David dejó atrás fueron conservados con amor. En ellos, su trazo infantil revela una madurez extraña, una intuición que va más allá de su edad. Se han expuesto en centros culturales, acompañados de una simple frase: aquí está lo que quedó de él. Una obra en particular, Cristo de la Buena Muerte, se ha vuelto icónica, porque no solo refleja su talento, sino también su vínculo con la Semana Santa malagueña, con el silencio y con la muerte. Con el paso del tiempo, David se convirtió en algo más que un niño perdido. Se volvió símbolo, inspiración, mito urbano. Muchos jóvenes artistas lo citan como influencia. Algunos aseguran que sienten su presencia en cada trazo, como si su alma siguiera pintando a través de otros. Hay quienes han escrito canciones en su honor, poemas e incluso novelas. No se habla solo de lo que se perdió,
Se habla de lo que sembró, sin saberlo, de la belleza que dejó suspendida en el aire. Después de casi 40 años, la pregunta permanece intacta. ¿Qué pasó con David Guerrero Guevara? ¿Fue secuestrado? ¿Escapó? ¿Está vivo en algún rincón del mundo? ¿O se perdió para siempre aquella tarde entre las sombras? La justicia no respondió. La policía, tampoco. Pero la memoria colectiva sigue viva. Y mientras haya alguien que pregunte, alguien que recuerde, David no se habrá ido del todo. Sigue pintando. Sigue esperando. Sigue siendo ese niño que salió con una carpeta bajo el brazo. Y nunca regresó. Desde el primer día, hubo quienes no creyeron en un simple extravío. ¿Cómo es posible que un niño se esfume en pleno centro de Málaga, sin que nadie vea nada? Ni una pelea, ni un forcejeo, ni un grito. Solo el silencio. Un silencio quirúrgico. Demasiado perfecto. Demasiado rápido. En los años 90, una fotografía publicada en un periódico suizo estremeció a la familia Guerrero. En ella, un hombre de aspecto siniestro aparecía junto a un joven muy parecido a David. La imagen era antigua, difusa, pero las facciones, el cabello, los ojos, todo apuntaba a él. El hombre era un turista frecuente de la Costa del Sol. Tenía antecedentes por tráfico de menores. Pero cuando se investigó a fondo, ya era tarde. Murió antes de ser interrogado. Y el niño de la foto nunca fue identificado. Algunos investigadores privados y periodistas independientes comenzaron a atar cabos. Turismo sexual, redes de trata, corrupción policial, complicidad silenciosa. Todo parecía encajar con el perfil del caso Guerrero. Pero cada vez que se tocaba ese hilo, el acceso se bloqueaba. Los archivos se cerraban. Los testigos se esfumaban. ¿Demasiadas coincidencias? ¿O una verdad que nadie quería ver? Algunos creen que David fue víctima de un plan meticuloso. Otros, que se marchó por voluntad propia. Algunos incluso sugieren que fue alguien cercano. Pero entre las versiones, algo queda claro. El caso fue tratado con torpeza, lentitud y negligencia. ¿Se borraron pruebas? ¿Se ignoraron pistas? ¿Se protegió a alguien? Preguntas como ecos resuenan todavía en Málaga. Y en cada rincón donde alguien se atreve a mirar más allá de lo evidente. Ni la policía, ni los gobiernos, ni las instituciones culturales de Málaga ofrecieron respuestas claras. El expediente quedó lleno de tachaduras. Las declaraciones se volvieron vaguedades. Y la familia, cansada, comenzó a perder la fe. Lo que quedó fue eso. Un niño desaparecido. Una familia rota. Y un sistema que, tal vez, nunca quiso saber la verdad. Isabel, la madre de David, se convirtió en el rostro del dolor, pero también de la resistencia. Cada día, cada aniversario, cada noticia. Ella estaba allí, esperando, luchando, golpeando puertas que siempre se cerraban. Años después de la desaparición, su voz ya no temblaba. Era firme, pero sus ojos, esos nunca dejaron de buscar. José Guerrero, el padre, vivió el duelo de otro modo. Su taller de pintura quedó congelado en el tiempo. El retrato de David, inacabado. Sus pinceles, intactos. No hablaba mucho del tema, pero bastaba con mirar sus cuadros. Sombras, miradas ausentes, niños sin rostro. Pintaba lo que el alma no podía gritar. La desaparición de David fue un terremoto emocional para toda la familia. Pero sus hermanos vivieron una realidad especialmente difícil. De niños, aprendieron que la infancia puede romperse de golpe. De adultos, supieron que las heridas del pasado no siempre sanan. Crecieron con una silla vacía y un silencio que nunca fue del todo explicado. A más de 30 años del suceso, Málaga no ha olvidado. La calle donde desapareció David sigue siendo un lugar de memoria. Vecinos que lo conocieron lo recuerdan con cariño. Otros, con pena. Y cada tanto, alguien deja una flor, una vela, un dibujo. Porque aunque el tiempo pase, hay ausencias que no envejecen. Los medios hicieron del caso un ícono.
un símbolo del niño perdido. Pero también hubo momentos oscuros. Sensacionalismo, rumores sin pruebas, falsas esperanzas. Cada titular removía el dolor. Cada error se clavaba como espina. La exposición pública ayudó a mantener el caso vivo, pero también desgastó, fragmentó, agotó. Los niños que jugaron con David hoy son adultos. Algunos padres que vivieron aquella angustia, ahora son abuelos. Y sin embargo, muchos aún recuerdan ese año con un escalofrío. Fue la primera vez que Málaga supo que podía perder a uno de los suyos. Que lo monstruoso también podía caminar por sus calles. Desde entonces, nada volvió a sentirse completamente seguro. Con el paso de los años, las voces ciudadanas no se apagaron. Hubo peticiones formales, solicitudes para reabrir el caso, para revisar pruebas con tecnología moderna, ADN, reconstrucciones, geolocalización. Nada de eso existía en 1987. Hoy, muchos creen que aún hay posibilidad de que una pista olvidada revele algo nuevo. La esperanza es terca, la justicia demasiado lenta. David era pintor, un niño que amaba los colores y las formas. Años después, fueron otros artistas quienes tomaron su historia y la convirtieron en mural, en canción, en documental. Pinturas con su rostro, grafitis con su nombre, murales en muros que antes fueron grises. Porque la ausencia también puede gritarse a brochazos. En 2019, una serie documental removió el país. Volvió a contar el caso. Desde el principio. Desde la tarde en que David salió rumbo a la galería. Y no regresó. El impacto fue inmediato. Miles de personas que no conocían su historia quedaron marcadas. Y miles más volvieron a hacerse la misma pregunta. ¿Cómo desaparece alguien? Hoy, la historia de David Guerrero vive en la red. Hay páginas, videos, foros, cada tanto, una imagen suya circula otra vez. Su rostro infantil, su mirada dulce, y en los comentarios, una mezcla de indignación y cariño. La generación que creció con él ha sido reemplazada por una que no olvida, aunque no lo haya conocido. Cada aniversario, resurge la duda. ¿Y si David sigue vivo? ¿Y si fue llevado lejos? ¿Y si la verdad ha estado frente a nuestros ojos todo este tiempo? No hay pruebas. Tampoco hay cuerpo. Y eso mantiene encendida una vela que se niega a apagarse. Un susurro constante. David, si estás vivo, aún te estamos esperando. En algún lugar de Málaga, una habitación permanece congelada en el tiempo. Los lápices siguen sobre el escritorio. Los dibujos, guardados en una carpeta. Las paredes, decoradas con sueños. David nunca volvió a pisar ese cuarto. Pero su esencia nunca lo abandonó. David tenía 13 años. En ese instante, quedó suspendido en el tiempo. Él no creció, no cambió la voz. No vivió su primer amor. No eligió su futuro. La vida le fue arrancada sin ruido, como se arranca una hoja de un cuaderno. Y dejó atrás una infancia inacabada. El silencio no solo se llevó a David, nos robó la verdad, el derecho a entender, a cerrar una herida. Nos dejó con un eco sin fin, como una pregunta sin respuesta. ¿Quién fue? ¿Por qué? ¿Cómo? Y sobre todo, ¿dónde está? David no fue solo un niño pintor. Fue un símbolo, un recordatorio de lo frágil que es la infancia, de lo fácil que es desaparecer sin dejar rastro. Su historia se ha contado en libros, se ha pintado en muros, y se ha susurrado en calles estrechas, porque su legado no es solo artístico, es profundamente humano. Así termina esta historia, o al menos, lo que conocemos de ella. David Guerrero Guevara cruzó un umbral, del que nunca volvió. Un umbral de silencio, un umbral que separa la certeza de la duda, la presencia de la ausencia. Pero mientras lo recordemos, mientras alguien diga su nombre, él seguirá entre nosotros,
tal vez esperando que alguien pinte la última pincelada. Si alguna vez pasas por Málaga y ves una pared con un mural de un niño que sostiene un pincel, detente, mira bien, escucha el silencio y recuerda, ese niño tuvo un nombre, una historia, y aún merece justicia. No te olvides de seguir el canal, porque hay hechos que salen del umbral.